Muy buenos días para todos y para todas. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas al curso internacional virtual Pedagogías Críticas. Continuamos con el profesor Diego Alejandro Muñoz, con Marx y la omnilateralidad como propuesta de educación general. Recuerden, por favor, los estudiantes del pregrado en Pedagogía UDA, diligenciar la asistencia que en un momento la vuelvo a poner en el chat, y también los estudiantes del pregrado en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, que durante la mañana también estaremos compartiendo el link de asistencia. Muchas gracias a los estudiantes también del Instituto de Filosofía que se conectan, que están matriculados en este curso, y también a otras personas que están muy pendientes de estas sesiones del curso internacional virtual y que pertenecen a escuelas normales u otras instituciones. Entonces, le recuerden que pueden levantar la mano cuando tengan alguna pregunta para habilitarles el micrófono y la cámara, o también pueden escribir a través del chat. Profesor Diego Muñoz, bienvenido nuevamente y muchas gracias por participar. Bueno, Laura, muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto por crear este tipo de espacios que yo creo son la mejor forma como de ingresar no solo a una creación crítica ilustrada de opinión pública, sino también a un combate de las ideologías. Entonces, gracias Laura por haber generado este espacio y muchos otros que han sido parte de las estrategias que nos has propuesto. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la aproximación digamos, del segundo tema que propuse en esta versión de la Cátedra de Pedagogía Crítica Internacional en relación con la obra de Marx. A manera de repaso, recuerdo que el primer tema que propuse fue la autoemancipación del proletariado como una manera de entender si se puede enunciar así, un desarrollo de una teoría formativa en Marx. Asunto pues que aparece claramente conectado a una autoactividad del proletariado en ese proceso de liberarse, liberando a los otros. Como les había dicho, pues eso es una teoría que Klaus Malenhauer pues actualizará en el mundo de la ciencia crítica de la educación alemana. El segundo tema que propongo es el de la omnilateralidad, podernos acercar al concepto de omnilateralidad, al CEITIC, como un concepto que permite, en términos de la propuesta sobre todo el Marx, luego de Trabajo Asalariado y Capital, es decir, luego de 1847 hasta el texto que trabajaremos hoy, Críticas o glosas al programa de Gotha de 1875, poder establecer 30 años, como lo dice el profesor Manacorda, de una discusión del Marx adulto en relación con el problema pedagógico en torno a la relación enseñanza-trabajo y posicionando el concepto de omnilateralidad como, digamos así, una manera de trascender el reduccionismo instrumental que en tiempos del capital conlleva la relación enseñanza-trabajo. Con respecto a este segundo tema, hicimos una primera aproximación nuevamente a los textos del 47, Trabajo Asalariado y Capital, texto del 48, Manifiesto del Partido Comunista. En este primer momento, digamos, de los tres hitos propuestos por el profesor Manacorda para analizar en el Marx adulto la relación enseñanza-trabajo, logramos establecer la importancia, digamos, de una perspectiva educativa proletaria que pudiese enunciar una suerte de componente que active políticamente el proletariado y no la manera como el despliegue de ciertas prácticas de enseñanza politécnicas, agronómicas y profesionales, pues venían, digamos, desplegando como adormecimiento de las fuerzas políticas del proletariado. Claramente, entre el 47 y el 48, pues todavía, digamos, las confusas revueltas contra el viejo régimen, las luchas entre la pequeña y la alta burguesía y las alianzas
a partir de las luchas, de las contiendas que libraron, la participación de la aristocracia financiera, al menos en el contexto francés, pues hace muy confuso aún esta relación enseñanza-trabajo omnilateralidad en una perspectiva proletaria. Avanzamos en un segundo momento y ese segundo momento son los textos del 66-67. Ahí hablamos como segundo momento, que fue, digamos, el último encuentro de la semana pasada, el texto del 67, instrucción a los delegados, y el texto del 67, el capital, analizando cómo ya en estos textos, sobre todo pues en el de las instrucciones y como lo intenté plantear la sesión pasada, pues el impacto de las instrucciones en la reorganización, en la reedición del manuscrito del Capital que será entregado en el 67 al editor, eh, permite entender ya en este segundo momento esa enseñanza, esa relación enseñanza-trabajo con la claridad de la omnilateralidad como introducción de tres aspectos fundamentales como componentes que no deberían unilateralizarse en la formación del ser humano y en este caso como clase llamada a emanciparse, emancipando al resto del proletariado, el componente físico, digamos, la naciente gimnasia, otrora educación militar, o sea, un componente corporal, todo el elemento centrado en la enseñanza intelectual, tanto, digamos, de viejos registros intelectuales, filosóficos, históricos, como nuevos registros intelectuales asociados a las nacientes profesiones y ciencias burguesas, eh, con la claridad de que este componente intelectual debe ir digamos, al fortalecimiento, a la complejización de las prácticas manuales, laborales, en fin. Es decir, una omnilateralidad que ya para los textos del 60 aparece en la triple condición de una educación física, una educación intelectual y una educación manual. Eh, y hoy terminamos esta aproximación al concepto de omnilateralidad. Al final haré pues como la entrada del tercer y último concepto que abordaremos en esta recuperación de problemas pedagógicos en Marx, y es el concepto de intercambio orgánico. Pero hoy, digamos, con este tercer momento, que es la aproximación al texto de 1875, intentamos cerrar parcialmente, por supuesto, esta aproximación pedagógica a la relación enseñanza-trabajo y en ella al concepto de omnilateralidad. Bueno, a manera de introducción, la tesis central que vamos a intentar defender hoy es que para las reflexiones del Marx de 1875, la importancia de la relación enseñanza-trabajo es fundamental nuevamente para la autoemancipación del proletariado, con una salvedad que creo que es lo que concita sus críticas al programa de Gotha, previa abolición de su forma burguesa y desde una propuesta de educación popular, técnica o tecnológica no estatal. Entonces, digamos que hoy ir al programa de Gotha es poder resaltar dos aspectos que van a estar en el desarrollo, digamos, de esta tesis, además pues de la relación enseñanza-trabajo. Primero, resaltar el componente no reformista, el componente revolucionario de desmontar la forma burguesa de las relaciones sociales de producción y todo el andamiaje institucional que está en la base de esas relaciones sociales de producción. Y, digamos, no confundir el utopismo pedagógico burgués que conecta el problema educativo necesariamente al problema de la intervención del Estado y sobre todo posiciona estratégicamente la escuela burguesa, de un planteamiento pedagógico que recupera algunas banderas del utopismo pedagógico burgués, como por ejemplo, la educación no cambia el mundo, pero ayuda a cambiar a las personas que pueden en sus actividades en diferentes esferas transformar el mundo. Eso no se abandona en el proyecto de Marx y menos en las glosas al programa de Gotha.
pero sin caer en la confusión de creer que ese formato es un formato que se puede fagocitar el Estado y que por ende una escuela pública, obligatoria y gratuita estatal pues sería la alternativa para un proceso educativo tendiente a la activación política del proletariado o a su emancipación. Eh, bueno, para algunos pensadores, entre ellos Lowy, eh, el mismo Engels, en el prólogo que hace en el 91 de este texto de 1875, a la reedición o, pues, a la publicación que hace Engels póstumamente, después de la muerte de Marx, e incluso Lenin en su texto El Estado y la Revolución de 1917, es claro que el texto, las críticas, las glosas de Marx al partido de Gotha es un texto canónico de las discusiones marxistas-leninistas en relación con la figura del Estado y ciertos reformismos asociados a la figura del Estado. Eh, es claro para Marx, y creo que aquí vamos a profundizar un poco en los debates políticos de la época. Es claro para Marx que el problema del Estado, como Estado al servicio de una clase dominante, no es solo el problema de la coyuntura del imperio alemán en su consolidación después de la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, es decir, no es solo la aparición del imperio alemán después de 1871, y no es solo el caso específico alemán que habría que entender en 1875, sino un problema internacional. Es decir, la figura de Estado, con las confusas discusiones entre vieja aristocracia y nueva burguesía, a pesar de esas confusas mixturas, como puede ser claramente el imperio alemán, ¿sí? El primer imperio, podría, digamos, se traslada a toda la configuración institucional estatal y claro, frente a eso habría que entender cuáles son las consignas de este Estado moderno burgués, qué elementos son pertinentes, pero parciales, pero parciales. Eh, es muy importante también la manera como Engels introduce el texto y la manera incluso como Marx ataca esa influencia de la sal en el texto y es enunciando su respuesta como una respuesta científica, ¿cierto? Sabemos que pues, en el caso del concepto de ciencia, Wissenschaft, no es decir que utilizar el concepto por parte de Marx implique necesariamente que en él prima una concepción positivista de la ciencia. De hecho, si la respuesta es científica, como lo nombra él, eh, un problema va a ser el problema del método derivado de la sal digamos, como en la contextura genérica del programa de Gotha, pero el otro problema también es el problema de la no claridad conceptual, ¿cierto? Y el problema de no entender la dinámica de la historia. Y creo que eso hace que el concepto de ciencia no solo sea el problema de si hay o no una relación sujeto-objeto más o menos estandarizada o si el método es un método susceptible de ser replicado, si ahí se establecen o no relaciones de causa y efecto, no, no se reduce la manera como Marx entiende estas glosas al programa de Gotha como unas glosas científicas, no se reduce a la concepción cientificista del positivismo. Muy bien. Lo que propongo entonces para desarrollar el tema al día de hoy es trabajar 5 puntos después de la introducción. El segundo punto es el contexto de 1875 y las fuerzas políticas obreras concentradas ya en el programa de Gotha. Eh, el segundo punto es cuál es la propuesta del programa de Gotha, qué es lo que aparece ahí como, digamos, como un reformismo estatal, ¿cierto? El cuarto punto, puntualizar los elementos centrales de la crítica de Marx al programa de Gotha en extenso, terminando ese cuarto punto resaltando las críticas al problema, a cómo entiende la Volkserziehung,
la educación popular o la educación del pueblo estatal. Y un quinto punto, conclusiones, en las cuales al final intentaré resaltar también el problema de la naturaleza, como aparece ya en el texto de 1875, que nos va a dar entrada al último tema, que es el tema del intercambio orgánico. Muy bien, entonces empiezo con el contexto de 1875. Si uno fuera a leer un poco como lo hace este pensador, este norteamericano, que es un historiador militar, ¿sí? Robert Citino, en un texto que tiene como título El modo alemán de hacer la guerra, de la guerra de los 30 años de Tercer Reich, ¿sí? Eh, con la figura central, claro, de Federico el Grande. Si uno asume la tesis de Citino, uno podría entender que en el siglo XIX y sobre todo después de la derrota de Napoleón, corrijo, es la séptima coalición, no la sexta, que cometí ese equívoco en, en, en conversaciones pasadas, la séptima coalición. Si uno entendiera con Citino qué es lo que pasa en el siglo XIX en Prusia, uno podría entender que lo que viene en ascenso en Prusia es digamos, la hegemonía de una clase guerrera. De una clase guerrera que tiene además unas características bastante conservadoras, porque, digamos, son la expresión aún decimonónica de los viejos terratenientes, de los viejos señores feudales, con cierto tipo de mixtura en eso que algunos autores llaman el complejo militar industrial, y es un uso de la industria sí, pero para el mejoramiento de la guerra, porque además estos señores son señores de la guerra. Estamos hablando de los Junker. Y los Junker, para 1875, en el contexto del imperio alemán, no con la misma fuerza que tenían antes, solo en el contexto de Prusia, ahora el imperio alemán o el imperio germano, aún son una fuerza bastante poderosa. Y esa fuerza poderosa que son señores de la tierra, señores de la guerra, que además tienen, digamos, un ideario político eh, que establece una tensión al interior de ciertos procesos reformistas en el contexto inicialmente prusiano y ahora en extenso alemán, de cuño liberal burgués, porque parte de lo que los Juncker van a poner en discusión van a ser, digamos, cierto tipo de intenciones modernizantes de esa burguesía, sobre todo de la región de Renana, de la que habíamos hablado antes, ¿cierto? Eh, los Juncker tienen otra concepción, y es una concepción que sigue defendiendo la figura monárquica que ya está en cabeza de los Guillermos, ¿cierto? Pero hay un representante, eh, otrora representante de las fuerzas, digamos, prusianas, el primer ministro de Prusia entre 1862 y 1871, y luego el primer canciller del Imperio Alemán de 1871 a 1890, donde con cierta discusión con Guillermo II es destituido. Pero Otto von Bismarck es un representante de los Juncker. Y como representante de los Juncker, Bismarck va a ser una figura muy importante en los 70s, porque, digamos, la propuesta feudal militar, ¿sí? La propuesta, lo diré en algunas de las citas de Bismarck: reconoceréis a Alemania por el resonar de los cañones de sus acorazados. Eso ya pone en evidencia pues un talante militar que veremos reverberar luego en Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que logra consolidar esto que Citino llama el modo alemán de hacer la guerra, ¿cierto? La guerra rápida, la guerra contundente.
y para eso se necesita ciertos procesos de modernización, pero al mismo tiempo ciertos atavismos del viejo régimen que pueden pervivir como algo marcial, una disciplina militar. Eh, para entender el programa de Gotha de 1875 y en ello la crítica de Marx a la sal, habría que entender cuál es esa configuración estatal en tiempos de Bismarck, ¿sí? Tanto de Prusia inicialmente como luego de 1871 en el Imperio Alemán. ¿Cuál es esa figura del Estado? Es un Estado neutral, es un Estado universal, es un Estado racional, o si recordamos las tesis de 1843 en los manuscritos de Kreuznach, o si volvemos a las reacciones de Marx y Engels a la Comuna de París de 1871, podríamos volver a 1875 y reconocer que el Estado, ese Estado que confusamente empieza a aparecer como posibilidad de reforma en las tesis de Gotha, realmente es un Estado egoísta al servicio, digamos, de unas clases poseedoras, no las clases más vanguardistas, porque los Juncker no son vanguardistas, no son los más modernizantes, pero peligrosamente además son los más guerreros. Eh, toda esta, digamos, toda esta primacía de Brandenburgo y Pomerania con la representación de los Junkers, recordemos que Bismarck nace precisamente en Brandenburgo, toda esta defensa de la aristocracia agraria, todo este asunto de una sociedad conservadora monárquica, con tres elementos fundamentales de este Estado, que ni siquiera sería el Estado más reformista burgués, pero tendría como tres aspectos fundamentales. Primero, la defensa de una sociedad jerárquica, ¿sí? Segundo, la defensa del poder de la monarquía. Y tercero, la primacía de Prusia en el contexto del primer imperio alemán, ¿sí? En eso que el mismo Bismarck denominará como la revolución, la guerra cultural, y que intentará ese proyecto peligrosísimo de la germanización que ya en visos del Tercer Reich podríamos acusar de totalitario, siguiendo las tesis de Hannah Arendt. Para llegar a este imperio y todo lo que implica en la estructura de oportunidad política y simbólica de un movimiento obrero en Alemania en 1875, hay que entender todo este despliegue guerrerista, la guerra contra Dinamarca de 1864, la guerra austro-prusiana de 1866 y como les dije, la guerra franco-prusiana 1870-1871 que digamos, eh, rompe el Segundo Imperio francés, da origen a la Tercera República Francesa y en el contexto prusiano da origen al Primer Imperio Alemán. Eso es un movimiento bien interesante en donde no solamente es claro que el modo de hacer la guerra es el modo alemán, es la nueva forma, digamos así, es el nuevo paradigma militar, sino además en estos pulsos militares entender que la vieja Prusia, hoy el imperio alemán, pues no es una fuerza menor que lo que para Europa representaban las fuerzas francesas o las fuerzas inglesas o las rusas. Eh, eh, a pesar de todo esto, y hay una de las, no, esto no es un espacio para hacer este análisis, pero yo creo que es importante entender la figura de Bismarck un poco más, ¿sí? Pero diré que a pesar de ser de origen de los ideales de los Juncker, y con eso toda esta aristocracia feudal, guerrera, parte de las estrategias que Bismarck empezó a utilizar, que luego en los orígenes del Estado totalitario, tanto la lectura que hace Horkheimer como la que hará Hannah Arendt, esto será interesante, y es que Bismarck empieza a establecer una estrategia como de cooptación de muchas fuerzas que de manera separada implicarían cosas absolutamente contradictorias, pero en la figura de ese Estado propuesto por Bismarck y en las estrategias de Bismarck
en fagocitar nuevamente todo este tipo de tensiones, pues terminan siendo absorbidas por el mismo Estado. No es solamente la continuidad del proyecto guerrero de los Juncker, no es solamente la introducción incluso en algunos momentos, gracias al Parlamento prusiano, de algunos aspectos reformistas liberales, sino también la introducción para minimizar la fuerza contradictoria del Estado, de los nacientes movimientos populares, proletario-campesinos, de cierto tipo de elementos de Estado social que Bismarck implementa, incluso después de la muerte de La Salle. Elementos de seguridad social básicos que se implementan por primera vez en el Imperio Alemán, como seguros con respecto a la vejez, seguros de accidentes, seguros en relación con la enfermedad. Y eso hace que esa figura de Bismarck sea una figura bastante confusa, porque si uno fuera a desencriptar su núcleo fuerte, uno diría es uno de los arquitectos del totalitarismo, sobre todo en ese proyecto de guerra cultural y germanización, pero al mismo tiempo confusamente introduce reformas bastante no solo avanzadas en el contexto de la sociedad burguesa, sino ya con tintes de una propuesta que podríamos denominar socialista. Todo esto para decir que para el contexto de 1875 hay una fuerza estatal imperial que va a ser un contexto bastante complejo para el desarrollo de una propuesta y de un programa que intenta recuperar los enunciados del Partido Comunista, que intenta recuperar las gestiones, digamos, de la Primera Internacional, que intenta vincular fuerzas ya tan tensas a principios de los 70, como algunos aspectos relacionados con Bakunin, Lassalle y Marx y Engels, pero hay un contexto que es el contexto del Estado del primer imperio alemán, con todas las estrategias de Bismarck que tienen como característica fundamental la cooptación. Bueno, ahora, ¿qué fuerzas políticas obreras? Y esto es importante porque no es que fuera el primer partido obrero alemán, no, pero sí es la unificación Partido Obrero Alemán. Partido que puede actuar sin las represalias de antaño, ¿cierto? O sea, no es un partido clandestino, por eso no es una liga, ¿cierto? La censura sí está, pero digamos, pueden actuar con un mínimo, digamos, de institucionalización. Pero para 1875 está la convergencia de dos fuerzas que representan, digamos, organizativamente el movimiento obrero, y van a tener dos programas, digamos así, políticos para entender la cuestión proletaria. El primero de ellos es la Asociación General de Trabajadores Alemanes, el creado por Lassalle en 1863. De hecho, es la primera organización, digamos, no clandestina de obreros en el contexto alemán. Eh, el ideario que está en la base del planteamiento de Lassalle es asegurar, o sea, la figura del Estado como un garante de los grandes procesos civilizatorios. Lassalle es un defensor del Estado, ¿sí? Por eso la figura del Estado en esa defensa de sus procesos civilizatorios serán las reformas, y por reforma ya aparecerá la idea de acudir al llamado de cierto tipo de convulsiones, de cierto tipo de protestas para intentar responder desde el Estado. Por eso la ayuda estatal, la intervención estatal será tan importante en la teoría de Lassalle. Y bueno, y la propuesta que analizaremos luego acá del programa de Gotha, y es la creación de cooperativas, el cooperativismo auspiciado por el Estado, cooperativismo obrero. La segunda fuerza que llega en 1875 a este intento de unificar el Partido Obrero Alemán es el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, creado en 1869, 7 años después del partido generado por Lassalle. Bebel será uno de los representantes más importantes. Estos autores tienen una fuerte influencia de Marx y Engels, ¿sí? Eh, y esto implica que para 1875, en el contexto del Estado del primer imperio alemán y en el contexto de Bismarck,
hay dos fuerzas que están llegando a la unificación del Partido Obrero Alemán, y esa fuerza es la fuerza de la sal, una suerte como de reformismo estatal, y el otro socialdemócrata, habría que poner entre comillas, porque, digamos, hay discusiones también sobre qué entender por democracia, ¿sí? De Bebel, y otros. Eh, hay una, digamos, hay una advertencia, y esta advertencia está en los intersticios de la crítica de Marx al programa de Gotha, y que no fue solo un exceso de imaginación conspiranoide de Marx y de Engels. Eso fue un asunto que se demostró, luego de la muerte de Lassalle y el intercambio de cartas entre Lassalle y Bismarck. Y es que aparentemente, siendo los dos de orientaciones tan contrarias, pues uno diría que Lassalle, a pesar del reformismo estatal, sigue pensando un Estado que atiende las demandas del movimiento proletario. Bismarck entiende el Estado como un Estado que responde a las demandas de la aristocracia militar. Pero aún así, logran entender los dos que se puede generar una suerte de alianza en contra de una fuerza que la ven los dos como fuerza contraria, y creo que esto es parte del problema científico que ve Marx en el programa de Gotha, y es creer nuevamente que la aristocracia guerrera, los Junker, pueden llegar a ser aliados del proletariado en su lucha contra la burguesía. Eso yo creo que es de las cosas más confusas que pueden aparecer, no solo en el programa, sino en la extraña relación de Lassalle con Bismarck. Eh, Porque en últimas, eh, acudiendo a concesiones de Bismarck a estas propuestas como el sufragio universal, y con eso la idea de que los obreros puedan participar, digamos, del derecho al voto, realmente con todas estas reformas democráticas, a lo que se está acudiendo es al fortalecimiento del imperio estatal alemán. Bueno, eh, con base en esto, entonces, miremos en qué consistió el programa de Gotha. ¿Cuál es su propuesta? Pues el programa de Gotha, sí, permite establecer, y esto yo creo que es la gran claridad, es una suerte de articulación del partido proletario a procesos de reforma estatal. Eh, Primer elemento fundamental, el intento o la propuesta de una unificación socialista alemana, crear la plataforma, ese es el programa de Gotha del Partido Socialista Obrero Alemán, que tendrá vigencia hasta 1917, ¿cierto? Es decir, hasta finalizada la Primera Guerra Mundial. Un segundo elemento es la demanda, y esta expresión va a aparecer con mucha fuerza en el programa, de una justa distribución del producto del trabajo, digamos así, teoría de la sal que está ahí en el programa de Gotha, el asunto de que el trabajador se apropie del producto íntegro de su trabajo, bajo la idea de la justicia en el salario. Lo que está en la base de esto es la idea de que cada quien, a partir de lo que produce, pues debería apropiarse de lo producido. Y creo que para muchos de nosotros, a simple vista, esto no es problemático. Pues es decir, uno podría fácilmente asumir la idea de que a cada quien según lo que trabaje, ¿cierto? O para decirlo en términos del programa, a cada quien según sus capacidades. Y esto puede ser interesante. De hecho, es muy interesante si lo que estamos combatiendo es el problema, digamos, de la expropiación de las capacidades, del producto de las capacidades de los seres humanos por parte de un no trabajador, ¿cierto? Es decir, la apropiación por vía del trabajo enajenado, del trabajo del productor por parte del burgués. Pero tiene al menos dos, tres confusiones que Marx empieza ya a evidenciar. Bueno, voy a ir cruzando el tercero y el cuarto punto, a veces no me aguanto la. Pero digamos que las enunciaría así a grandes rasgos. La primera de ellas es un equívoco conceptual que Marx
Marx viene discutiendo desde hace mucho, eso lo discutió con Proudhon, eso lo discutió con los economistas eh, eh, políticos ingleses, y es que el problema central, el valor, no es el valor, o sea, no es el valor del trabajo, no es el trabajo, el concepto, es fuerza de trabajo. Bueno, ahorita podríamos ampliar eso. El segundo problema que está acá es que bajo esa idea de justicia hay una desigualdad en el fondo. Y esa desigualdad vuelve a aparecer porque precisamente como no nos hemos podido, digamos, no hemos podido desmantelar el mecanismo del Estado burgués y de la sociedad civil burguesa, y ese mecanismo es el egoísmo, bajo la idea de que cada uno reivindique la apropiación de lo que produce a partir de su capacidad, se sigue reproduciendo el egoísmo, es decir, de lo que yo me puedo apropiar, ¿cierto? No de una apropiación colectiva o social, ¿cierto? Y tercero, pues por supuesto, la idea de que el Estado es un facilitador de este proceso, o puede llegar a ser. Eh, entonces, ese concepto de justicia ahí reproduce una injusticia de base, y esa injusticia es que como hay una suerte de apropiación individual y no social, no hay una reconciliación con el ser social, ¿cierto? Lo que hay es una maximización, digamos, de una apropiación de lo que yo hago, como si lo que yo hiciera tuviese como único, digamos así, representante a mí en mi individualidad y no la manera como yo me he apropiado de fuerzas sociales que por supuesto estuvieron antes de mí, que se actualizan en mí y que como producto de mi actuación, pues la idea sería volver a nutrir el colectivo, no solo la apropiación individual. El tercer aspecto que aparece en el programa de Gotha es la reforma del Estado, todo ese asunto de la ayuda estatal, el asistencialismo, ¿cierto? La idea de que el Estado debería estar al servicio de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Figura importante ahí la propuesta de la creación de cooperativas de producción financiadas por el Estado. Y por supuesto, el Estado puede colaborar en este tipo de procesos, pero nuevamente con Bismarck a la cabeza, y no va a quedar solo, digamos, en lo coyuntural, pero de manera estructural, con cualquier poder político representado en el Estado, esas cooperativas no serían cooperativas que llegaran tan rápidamente a procesos que hemos enunciado como de emancipación del proletariado, sino que más bien serían estrategias para una cooptación de las luchas proletarias al servicio de los intereses de la clase dominante que, por ende, representada por el Estado, ¿cierto? La pregunta aquí que Marx hará en términos geopolíticos es qué fue lo que no entendió Lassalle, de qué era lo que le servía estas propuestas cooperativistas si las fuera a aceptar Bismarck al Estado, al imperio alemán. ¿De qué le serviría al imperio alemán? No de qué le serviría la emancipación del proletariado. De la mano de esto, el cuarto punto, que es también bastante peligroso en todos lugares, pero para la experiencia alemana va a ser una de las cosas más escalofriantes, es la nacionalización de los medios de producción. La propuesta aquí es el control del Estado, de las fábricas, de las tierras, de todos los medios de producción, con la idea de lograr una sociedad más justa, ¿cierto? Pero es nacionalización, es un Estado-nación, ¿cierto? Y ahí hay un problema que nuevamente va en contra de los imperativos éticos y políticos que aparecen inicialmente en la Liga Comunista, que luego aparecerá en la internacional, y es la idea de del cosmopolitismo, de la internacionalización de la lucha. Un elemento importante, sí, es una lucha del siglo XIX. Marx y Engels en otros momentos también dirán que es importante y es el sufragio universal y las mejoras democráticas. Eso es importante, pero no esto, no es, digamos, lo más, no es la totalidad de las reformas. El sufragio universal es importante, es una manera, en la medida en la que haya una buena organización política del proletariado, una manera de jugarse algún tipo de lucha, pero en los límites del juego propuesto por la burguesía, ¿cierto? Es importante, sí, pero no es lo fundamental. No podríamos decir que el acceso al voto implica ya la emancipación del proletariado, ¿cierto?
Y la libertad de asociación de los movimientos obreros, pues también es importante, pero no diríamos pues que ahí está conquistado el proyecto socialista. Hay un elemento pues que es muy importante y Marx estará totalmente de acuerdo. Recuerden que esto ya lo venía discutiendo en los momentos anteriores, 47, 48, 66, 67, es la abolición del trabajo infantil y la limitación de la jornada laboral tal cual como se despliega, digamos, en el contexto de la sociedad burguesa. Y por último, en el programa de Gotha, esa Volkserziehung, una educación popular, una educación del pueblo estatal, que tienda supuestamente desde el Estado de una forma muy altruista, de brindar al proletariado elementos que le permita al proletariado el despliegue de sus múltiples dimensiones, como, digamos así, como una asistencia del Estado. Para este programa, que podríamos decir está asociado a un estatismo socialdemócrata, responderá a Marx en sus críticas. Engels será mucho más radical en la crítica que Marx. Marx entiende supuestamente porque hay problemas con eso que se llama democracia. Pero bueno, eso después si quieren lo podemos discutir, ¿cierto? O sea, la tesis de fondo es que en una sociedad tendencialmente capitalista, la democracia no tiene cabida. Pues la democracia es una falacia, ¿cierto? Porque para que la democracia pueda configurar esa idea de un demos, un pueblo unido, se necesita como basamento, materialización de ese pueblo unido, relaciones sociales, que lo que se nombra o lo que se enuncia en términos políticos termine siendo borrado en la realidad porque las relaciones sociales de producción son de esclavitud, de explotación. Mientras que haya explotación, la democracia es un canto a la bandera. Las críticas de Marx al programa de Gotha, entonces, digamos, es la propuesta que Marx envía, ¿cierto? A Bebel y a otros miembros, para que pongan, digamos, esa voz de Marx allí, acompañada por una carta donde Marx le manifiesta a sus colegas alemanes la importancia de combatir las tesis de la sal. Mm, eh, Ese grupo de Eisenach, que es digamos, el grupo, digamos, cercano a las ideas de Marx, pues realmente eh, no hará una gran difusión de estos planteamientos de Marx, incluso con argumentos como evitar romper la unidad, no se permite la circulación de esta crítica de Marx, crítica que será nuevamente, como lo dije, recuperada por Engels ya en 1891, publicada por Engels, y en el prólogo que hace Engels en 1891 dirá que la importancia de las glosas o las críticas al programa de Gotha de 1875 ya no es solo la confusión con los intentos de cooptación del Estado imperial de Bismarck por parte del movimiento obrero, sino que en un sentido mucho más amplio muestra la importancia de que los procesos de organización del proletariado, con la consigna de su autoemancipación, pues no se dejen cooptar por reformismos burgueses. Eh, hay discusiones. Lowy yo creo que lo plantea muy bien. Lowy dirá que hay y Renaud, Emmanuel Renaud también lo dirá, en la base del programa de Gotha, Marx está teniendo tres debates, que algunos que aparecen evidentes, el de la sal es muy evidente, ¿cierto? Eh, pues la crítica al reformismo estatal y lo que ya Marx veía como un intento de cooptación de Bismarck. Pero hay otra discusión que está ahí tras bambalinas y es la discusión con Bakunin, ¿cierto? Habían tenido ya unos debates anteriores, el más previo era de 1873. eh, Bakunin lanzará dos ataques.
El primer ataque, que es un ataque que Marx no responde y es un ataque que Bakunin también hará a los miembros del grupo de la SAL, es el cientificismo. Eh, digamos que Bakunin ve en los planteamientos de Marx y la SAL pues una suerte de asuntos muy elaborados cientificistamente, ¿sí? Pero pues que no logran como resolver el problema, pero aparecen, digamos, como muy sofisticados. Marx no tiene problema con eso, en tanto que en las glosas empieza planteando los problemas científicos que tiene el programa de Gotha por la influencia de la sal. O sea que ese no lo va a enfrentar. Pero la otra crítica que sí para Marx es importante es el problema que acusa Bakunin de la existencia de una defensa del Estado en las tesis de Marx. Eh, que para Marx es claro que hay que atacar en la sal, pero que para Marx no es claro por qué estaría en él, y como lo hace en la edición de 1891 Engels, pues no entiende tampoco por qué Bakunin los ataca a ellos, y en diferentes textos, por ejemplo en el manifiesto y en textos posteriores, pues aparecerá la idea de que en la medida en la que se vaya consolidando esta sociedad que nombraríamos comunista, pues el Estado, como lo conocemos, debe desaparecer, ¿cierto? Y ya lo que aparece es una figura confusa, yo sé que es confusa, es un concepto que le ha cobrado muy mala, digamos así, factura al pensamiento de Marx, y es esa expresión compleja de la dictadura revolucionaria del proletariado, ¿cierto? Expresión confusa que ya para el programa de Gotha pues aparece con mucha claridad, y que Bakunin todavía ve en esa expresión, pues digamos así, una defensa del Estado. Nota al pie, esa expresión es una expresión que llevará a ataques, pues porque no es lo mismo el concepto de dictadura que se puede desplegar en el siglo XIX a los conceptos de dictadura que nosotros hoy tenemos, pero que ha aparecido el concepto y retomado a posteriori del siglo XIX, y sobre todo esta obra llevó a muchos autores a plantear que precisamente en esa defensa de una dictadura revolucionaria del proletariado hay ya en Marx los atisbos del totalitarismo, ¿cierto? Eso no, pues no, creo yo no, y ahorita lo podemos discutir, y creo que con Hannah Arendt tampoco. No se puede confundir la tesis, aún conceptual, quizás más cercana a la Comuna de París de 1871, de la dictadura revolucionaria del proletariado. No se puede confundir eso con el estalinismo soviético. Eso es otra cosa. Pero bueno. Y el tercer tema, que es el tema de la naturaleza, que es el que también quiero resaltar ahorita al final, y es desde la primera acusación que hace Marx al inicio del texto, y la riqueza no se produce por el trabajo en relación con la naturaleza, y para poder entender la relación naturaleza-trabajo hay que pasar del concepto de trabajo al de fuerza de trabajo. Eh, el segundo aspecto importante del problema de la naturaleza: si un programa político argumenta la justicia con base en la capacidad y no con base en la necesidad, la capacidad nos puede llevar a una idea de una suerte de explotación sin límites. El de la necesidad puede llevarnos más a una conciencia de finitud. Y como tercer aspecto fundamental de la naturaleza, esto implica que hay que replantear la relación cultura, sociedad, naturaleza, al menos como la ha establecido el modelo económico capitalista. Y no es solo por producción, no es solo por distribución, también es por producción. Bueno, voy a las críticas ya, en concreto. Estas son naturaleza, en dos sentidos. El primero, la naturaleza como capacidad natural en el humano. Y segundo, la naturaleza como naturaleza externa al humano. Pero las dos son naturaleza. Listo. Eh, las críticas entonces aparecerán con
digamos, con el eslogan de una falta de rigor científico, ¿cierto? Y voy a empezar a desglosar algunas de las críticas. Primero, la crítica a la visión del Estado. En las glosas aparecen expresiones como el Estado como árbitro natural, el Estado distribuye equitativamente los recursos, hay que apelar a la ayuda estatal, ¿cierto? Todo esto desconoce las discusiones que ya hemos presentado sobre la adscripción de clase del Estado. El Estado es una institución en cualquier momento histórico al servicio de una clase dominante, ¿sí? Eh, el Estado sí debe ser reemplazado por un tipo de organización que coyunturalmente asumirá elementos del viejo Estado, pero que tendencialmente tendrán que ir siendo desmontados, ¿cierto? Y por eso, en la crítica que aparece al programa de Gotha, ya Marx empieza a establecer con más claridad que en otros textos, por supuesto, 30 años después del manifiesto, y es algo así como una gradualidad, hay un proceso, hay un primer momento en donde, como dictadura revolucionaria del proletariado, el proletariado tiene que asumir lo que deja el Estado burgués para desmontarlo, ¿cierto? Y con el horizonte de pasar a otro lugar, que es el lugar de una sociedad más justa y equitativa, ¿cierto? O una sociedad sin clases. Pero es un momento coyuntural. Así como el proletariado es dictadura de la burguesía fue dictadura. El siglo XIX muestra que la burguesía fue dictadura de la aristocracia. Es decir, quizás volviendo a una figura eh, que no es la dictadura como nosotros la entendemos, no es la dictadura de Carl Schmitt, sino la dictadura como esa figura política, jurídica del derecho romano, donde la dictadura podía aparecer sin que eso implicara necesariamente la desaparición total de la república. La idea de la dictadura son ciertos poderes para desmontar cosas, ¿cierto? Pero no son poderes que busquen perpetuarse y tampoco maximizar un egoísmo, que creo que son elementos que podrían sumar a la discusión. Más bien, y vuelvo a esto, hay que volver a la forma como Marx y Engels reaccionaron a la Comuna de París, ¿cierto? Justo eh, estos proletarios parisinos, esta guardia parisina en contra del ejército francés, las reformas que logran establecer, las maneras organizativas, a pesar de su derrota militar, de la masacre, que realmente fue, digamos, el ataque de sus barricadas por parte de la gendarmería francesa, más allá de ese derramamiento de sangre masivo que hubo allí, eh, en los ensayos de organización, las formas, digamos, comunales, como se organizaron política y económicamente, eh, los revolucionarios parisinos muestran ya una manera de entender esa dictadura revolucionaria del proletariado. Mm, pero nuevamente no puede ser París como no puede ser Prusia, esto tiene que ser global. Segundo punto de crítica, la crítica a la idea de distribución justa. Eso es, esa idea de una remuneración justa sigue trayendo otra vez el fantasma del salario. Nuevamente, como lo acusamos tiempo atrás, el trabajo asalariado muestra una alienación de base. Por más bueno que sea el salario, en la base hay una alienación. Eh, Segundo, hay una reproducción, como lo dije ahorita, de un egoísmo exacerbado, porque si lo justo es a partir de lo que yo soy capaz, eso quiere decir que habría una desigualdad en términos de quién dice que alguien es más capaz que otro o cómo se estandarizan o se jerarquizan más bien las capacidades. Bueno, eso será una crítica que llevará a Marx precisamente a pensarse en términos de las necesidades. Eh, por eso la transición del eslogan de cada quien según sus capacidades de la SAL hacia la de a cada cual según sus necesidades. Eh, Tercera crítica, la crítica al concepto de cooperativas y ayuda estatal. Ya lo he remarcado, la colaboración con el Estado capitalista muestra, digamos, evidencia, una incapacidad de entender el juego político.
La revolución no se da con reformas al Estado. Para la revolución se necesita una autoorganización del proletariado tendiente a su emancipación, no la cooptación de la organización proletaria para los intereses de la clase en el Estado. Hay una crítica a la falta de una perspectiva internacional, o sea, la lucha es más allá de lo nacional, sigue siendo ya una gran claridad que, sobre todo después del manifiesto, hará parte de las consignas de las luchas comunistas. Eh, la crítica a la herencia de la sal, ¿no es cierto? La ilusión de lograr mejoras dentro del sistema capitalista, eh, la idea de cubrir necesidades personales como algo justo y no necesidades sociales, porque Marx dirá, pues, de lo que produce, el que produce, hay que extraer elementos que ayudan a elementos básicos como la salud, ¿cierto? Como la educación. Y por último, creo que este es el punto, digamos, central, porque pues, la presentación no es en extenso la crítica al programa de Gotha, sino en concreto, siguiendo a Manacorda, la crítica que Marx hace al programa de Gotha en la reducción que allí aparece de la educación del pueblo, la educación popular estatal. La principal crítica es que esa propuesta que está ahí no tiende a la emancipación del proletariado. Son propuestas educativas que nuevamente sirven en bandeja de plata a las organizaciones, a las luchas proletarias para los intereses de un estratega como Bismarck, por ejemplo. Y pues, podríamos mirar cómo el mismo Hitler después es capaz también de absorber este tipo de luchas. Hay una educación que perpetúa los intereses de la clase dominante, ¿cierto? Y no la emancipación del proletariado. O sea, pedirle al Estado que eduque al proletariado es pedirle al Estado que siga capacitando al proletariado para lo que la clase en el poder necesite. Por eso aparece con tanta claridad en Marx la idea de que ni el Estado ni la Iglesia deberían intervenir en la educación del proletariado, que esa educación integral, esa omnilateralidad, debe ser una propuesta producida por el proletariado en la base de sus organizaciones y no como una dádiva dada por el Estado o como una filantropía desplegada por la Iglesia. No, eso lo tiene que generar el proletariado en sus propias organizaciones. Muy bien. Voy entonces a llegar al quinto punto, las conclusiones, para que abramos el espacio de las preguntas. La primera conclusión es la idea, bueno, también es parte de las críticas, y es que la sal en el programa de Gotha introduce una idea que también va a ser peligrosa y es plantear que la única clase revolucionaria es el proletariado. El proletariado es una clase revolucionaria que tiene que asumir la responsabilidad de transformar sus condiciones materiales de existencia. Pero eso no quiere decir que sea la única que pueda establecer procesos revolucionarios, incluso en alianza con la causa central y es desmontar las relaciones de explotación. Ya en el manifiesto lo habían dicho Marx y Engels, hay ciertos sectores de la pequeña burguesía que pueden dejar su adscripción a la gran burguesía y alinearse a las luchas del proletariado. Luego, en la carta a Saussure también lo dirá en términos de los campesinos. La idea aquí es entender que no es solo el proletariado. O sea, hay una causa proletaria importante, pero, digamos, habría que establecer una alianza con clases sufrientes, con clases que están siendo explotadas o con clases explotadoras que pueden cambiar, que es más difícil, pero digamos se puede dar, pero sobre todo con las clases sufrientes, algo así como crear un frente popular. El segundo aspecto importante de estas conclusiones es el internacionalismo. Esas luchas nacionalistas terminan rápidamente cooptadas por formas autoritarias, ¿sí? La tierra para el que la trabaje era una de las consignas de mi lucha de Hitler y eso suena como interesante, pero al final ya sabemos ese tipo de nacionalismo lo que despierta o las luchas que tendrá Gramsci con Mussolini y la manera como Mussolini entiende el nacionalismo. Eh, la crítica que tiene la sal, pues la crítica que le hace Marx a la confusión que tiene la sal en términos del valor del trabajo, ¿cierto? No,
poder identificar en el contexto histórico en el que escribe Marx y el contexto histórico en el cual nosotros estamos, a pesar de que hayan personas que hoy en ciertos espacios digan que es otra sociedad, eh, digamos, para mí hay una contemporaneidad de esta crítica de Marx finales del 19 a lo que vivimos hoy. Y es que en sociedades como estas, el valor real es el valor de la fuerza de trabajo. Y esto hay que entenderlo, pues, digamos, digamos, como una exégesis en las discusiones de Marx con Proudhon, cuando le dice a Proudhon, no, es que usted, porque diga que el trabajo no es una mercancía y que por ende el humano no es una mercancía, porque usted quiera jugársela, digamos, de un gesto humanitarista, eso no quiere decir que las realidades materiales no reproduzcan realmente que en esta sociedad somos mercancía y que como toda mercancía, la circulación de mercancías depende claramente de la capacidad de producir esa mercancía. Cuando hablamos del trabajo, podemos caer en la ficción de creer que hay una mercancía que no hay que garantizarle condiciones de reproducción y además podemos caer en la falacia de creer que el trabajo está directamente asociado a quien trabaja y por ende la riqueza relacionada con el trabajo está directamente asociada a quien trabaja. Realidad que no es cierta o enunciado que no es cierto en la realidad concreta porque quienes trabajan son los que más empobrecen. Pensar en el concepto de valor de la fuerza de trabajo es pensar en las condiciones que hacen posible que nosotros día a día estemos dispuestos a volver a vendernos como mercancía. Y aparece toda una esfera de la reproducción, ¿cierto? Pero además de eso, entender que esa fuerza, los beneficios de esa fuerza de trabajo no vienen en quien despliega esa fuerza, es en quien se apropia de ella. Esa confusión está en la sal y es una confusión que está en Proudhon, es la confusión que está en los economistas clásicos, es la confusión que Marx acusará de poco científica. Y ya es poco científica porque a 1875 ya hay lecturas previas que un pensador como Lassalle debió asumir, ¿cierto? Eh, el otro elemento crítico como conclusión es el carácter reformista del Estado, ¿cierto? O sea, esa idea de que el Estado podría, es digamos, el bastión, eso, el Estado salvador, el Estado docente, el Estado racional, eso es una confusión filosófico-política de lesas consecuencias para la organización proletaria, porque fácilmente vuelve a poner al proletariado en una condición pasiva y al Estado en una condición activa. El sufrimiento está en el proletariado, el sufrimiento está en las clases oprimidas, pero la solución viene del Estado. ¿Y cuáles son las fuerzas que están en la base del Estado? Desfetichizando el Estado, ¿qué es lo que está en la base del Estado? Y por eso Marx dirá, es una confusión pues bastante, digamos así, muy evidente que no se debería caer en eso, ni en 1875 y menos en nuestra actualidad. Lowy incluso dirá que habría que volver a otro concepto o recuperar un concepto de línea alemana, el concepto de comunidad, ¿cierto? Pensar un poco más el concepto de comunidad, ¿cierto? Eh, Otra de las conclusiones, digamos, el proceso de educación omnilateral articulado a la autoemancipación del proletariado debe romper la dependencia con el Estado burgués. Sí, y por eso algunas de las preguntas que en otras ocasiones me hicieron y la manera como respondí también muy orientado desde este lugar es las reformas venidas del Estado son reformas, digamos, pues que no llegan al núcleo fuerte o a la raíz del problema eh, de la explotación de las clases sufrientes y en este caso de la autoemancipación, ¿cierto? Para educarnos para eso implica construir formas alternativas. Ahora, esas formas alternativas pueden estar en el contexto institucional burgués como virus, ¿cierto? Como cupas, o pueden salir de allí, pero lo importante es la claridad de no confundir estos reformismos con estos procesos de emancipación. Eh,
y el último elemento que lo dejo acá porque sería, digamos, un punto de conexión para que luego podamos conversar sobre el intercambio orgánico, y es la idea de naturaleza como componente esencial y activo en el proceso de producción, reconocer la interacción dialéctica entre el trabajo humano y la naturaleza. So, Schmidt, Alfred Schmidt y Michel Lowy lo recuperarán, ¿cierto? Eh, en este caso muy importante, en el programa de Gotha, el énfasis puesto en cada cual según sus necesidades. Muy bien, bueno, yo dejo hasta acá la idea de abrir las preguntas. Bueno, antes de eso hay una pregunta que quedó ahí en el tintero de distinción conceptual la semana pasada. En efecto, y pues conversando con personas que son mucho más versadas que yo en la lectura Marx, como el profesor Lenin Aníbal del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, pues coincidimos en que en Marx no hay una distinción como si lo hará Hannah Arendt de trabajo y labor. De hecho, una de las críticas que vendrán tanto de Hannah Arendt como de Silvia Federici es que en el concepto de trabajo de Marx no hay las suficientes distinciones como para caracterizar una cantidad de formas de trabajo, como el trabajo doméstico, por ejemplo, como el trabajo no necesariamente vinculado inmediatamente al mundo de la producción, que Marx no logró, digamos, matizar, pero que estas autoras sí lo harán, ¿sí? Entonces, la distinción arendiana entre trabajo y labor, trabajo, labor, acción, pues no está en la obra de Marx. El concepto de trabajo de Marx es un concepto que marca la claridad antropológica del ser humano como un ser que trabaja, y por trabajo en este sentido amplio es praxis, pero en términos ya de la lectura del capitalismo, diferencia el trabajo enajenado o alienado, el trabajo que debería ser una praxis como reconciliación de quien trabaja con el producto de su propio trabajo, pero que se convierte en enajenado porque en la exteriorización de lo que se hace, quien plantea el trabajo no logra apropiarse de él. Y el trabajo libre, que es una propuesta, digamos, que tendría que desplegarse más allá de las relaciones de explotación en el sistema capitalista. Muy bien, bueno, abro entonces el espacio para que conversemos el día de hoy. Muchas gracias, profesor Diego. Gracias. Pueden levantar la mano. Hay unos comentarios también en el chat. Eh, Dice Ela, mientras los demás se van animando para abrirles el micrófono, dice Ela, es decir, que es abandonar el concepto de Estado y traer el concepto de comunidad, por un lado. Y Juan Sí, José plantea, Lenin, Lenin plantea, abro comillas, el imperialismo como fase superior al capitalismo, cierro comillas. ¿Considera usted, profesor, que dicho imperialismo aún perdura en nuestras relaciones sociales en Colombia y sí, especialmente en el sistema educativo? sí, absoluta y definitivamente sí. A ver, voy a responder un poco esto, ¿sí? Con respecto a la primera pregunta de él, lo que pasa es que hay una tradición, Toynbee, bueno, hay pensadores alemanes, incluso Natorp, recuérdalo, Ela, que lo trabajamos en pedagogía social. Hay una tradición alemana que intenta recuperar el concepto de comunidad, que no es el concepto de comunidad como luego se trabajará en otros lugares, sobre todo de la sociología francesa, estableciendo una suerte como de diferencia entre sociedad como avance y comunidad como retroceso. Sí, como que comunidad es lo involucionado y la sociedad es lo sofisticado. No, es un concepto de comunidad que implica algo así como una reconciliación de la especie humana con su condición genérica, ¿cierto? Como especie. Y que pues Lowy lo expondrá. Por ejemplo, Lowy en este texto de leer a Marx dirá lo siguiente: nosotros podríamos reemplazar en todas partes Estado por comunidad, vieja palabra alemana que puede corresponderse muy bien con la expresión de comunismo, ¿cierto? Pero bueno, eso habría que trabajarlo mejor. Eh,
Hay algunos trabajos, como los trabajos del sociólogo Civesi, Raúl Civesi, que podría dar más fuerzas para recuperar ese concepto, ya no solo como un concepto de la tradición alemana, sino también la tradición comunitaria latinoamericana, o con Falsborda la idea del socialismo raizal. Pero bueno, eso es para explorarlo un poco más. Con respecto a la segunda, sí, es que hay una claridad eh, con Lenin, ¿sí? Cuando Lenin habla de la fase imperialista, Lenin está entendiendo al menos dos cosas que no puede aturdir al proletariado en sus procesos emancipatorios. La primera es que las guerras, incluyendo todo este despliegue de la Primera Guerra Mundial y muchas de las guerras que hoy vivimos son guerras construidas a partir del posicionamiento de los intereses de la clase burguesa. Y esa fase imperial no nos puede aturdir enrolándonos en peleas que realmente no son las peleas del proletariado. Pero además porque el imperialismo muestra que el capitalismo, así como Marx lo había expresado, el capitalismo se expande, ¿sí? Ya lo había dicho, se extiende y se intensifica, ¿sí? Y en ese sentido, hablar de esa fase imperial es entender ese capitalismo expandiéndose por todas partes y muy contrario a las tesis de los sociólogos ingleses y franceses del siglo XIX, no se expande de forma pacífica. El industrialismo no deja por fuera la guerra. El complejo industrial militar es la gran muestra de que el capitalismo se expande en la fase imperial de forma militar también, ¿cierto? O sea, esas guerras también muestran el posicionamiento de los intereses de la clase burguesa y, por supuesto, el despliegue y la capacidad, la mejoría, la sofisticación de su capacidad bélica. Sí, muy bien. Dice ella, quiero recordar la pregunta que dejó Joana Micam la clase pasada. Sí, ¿y cuáles? Recordarla de la por completo, por favor. O Joana está por acá, Ay, puede abrir el es que le micrófono. estoy escribiendo y no me responde, pero es que luego nosotros en nuestro parchecito de estudio la estuvimos tratando de revisar y es la diferencia entre libertad y emancipación. Ujú. Y no Ok. sé si de pronto en Marx aparece esa diferencia. Joana también abrió. Joana, ¿vas a complementar lo que él acaba de exponer? ¿O no? Que abrió el micrófono. Bueno, sí, Joana. Joana. Hola, buenos días. Hola, Joana. Bueno, sí, gracias, Ela. Igual es que estoy como con problemas de conexión, pero entonces sí, estos días había estado como pensando porque desde esta perspectiva de las pedagogías críticas y autores como Marx, Freire o incluso también desde las pedagogías críticas norteamericanas con Giroux y etcétera, siempre Sí. hablamos de emancipación y no de libertad. Mm. Entonces, sí, como me gustaría tener esa claridad conceptual de qué implica la una y qué implica la otra. Muchas gracias. Gracias, Joana. Muy, muy buena pregunta. A ver, esto, ustedes, bueno, en esto hay, digamos, hay maneras de enfrentar las preguntas por los conceptos que a veces caen en el equívoco de creer que los conceptos se sostienen a sí mismos. No, los conceptos siempre están en relación con otros conceptos. Para decirlo de otra manera, cuando uno se pregunta por los conceptos, se pregunta por sus arquitecturas. Entonces, en la historia del concepto de emancipación, de hecho hay un libro, pues ya está la cita, es de Reinhard Koselleck, Historia de Conceptos, uno de los capítulos es sobre el concepto de emancipación. El concepto de emancipación tiene una relación con el concepto de libertad, o sea que están, digamos así, más que intentar mostrar un deslinde total, están en relación. Ahora, hay unas puntualizaciones que nos pueden ayudar a entender que estando en relación, hay algo que se quiere ganar más cuando se habla de emancipación, o Freire utiliza es el de liberación que el de libertad. Y es por el juego que va a tener
en términos de contenido semántico, antropológico e ideológico, el concepto de libertad en los discursos liberales del siglo XIX, ¿cierto? Que más o menos van circunscribiendo el horizonte del problema de la libertad a las claves producidas por la sociedad burguesa en la manera como la sociedad burguesa eh, asume la libertad. Para no caer en esas trampas, es decir, ir por las sendas perdidas de creer que libertad es la libertad de mercado o que la libertad es la maximización del egoísmo, estas perspectivas empiezan a plantear un concepto que recupera las consignas de la libertad, digamos las consignas de la libertad en este sentido amplio, que también son de origen burgués, pero que no quedan solo en libertad de mercado, maximización del egoísmo, son tres. Uno, hay una idea de libertad como libertad natural. Y la libertad natural establece un principio que en antropología pedagógica nosotros trabajamos, y es que el ser humano, digamos, levanta unas anclas que hacen que su existencia sea posibilidad de muchas cosas, no todas buenas, no todas buenas. Esa idea de perfectibilidad rusoniana no es perfectible, pero no quiere decir que sea de mejoría, eso es posibilidad. Entonces, el ser humano tiene una libertad natural. ¿Qué quiere decir eso, Joan? Que todos nosotros podemos ir más allá de lo que la biología nos ofrece. Y por eso podemos hacer tantas cosas, desde construir sociedad hasta construir bombas atómicas. Segundo aspecto de la libertad civil. Y este aspecto de la libertad civil que con cuño burgués aparece con los contractualismos del siglo XVIII, empieza con la idea de que los seres humanos necesitamos vivir en sociedad, pero no nos es fácil vivir en sociedad. No nos es fácil. Nosotros no nacemos con el gen lobo, lobo para el lobo, no lobo para el hombre, para no caer en la confusión de Hobbes, pero digamos, no nacemos con el gen de volvernos gregarios por natura. Para ir a la sociabilidad tenemos que exigirnos mucho, demasiado. Entonces hay una concepción, digamos, muy articulada en los debates contractualistas que darán origen a fórmulas republicanas que están en la base de las teorías de la democracia, y es algo así como una exigencia del individuo que renuncie a ciertas cosas para intentar ganar otras en sociedad, ¿cierto? Y la tercera, que es muy importante, es la libertad moral, que es algo así como no solo la libertad de ir más allá de la dotación biológica inicial, no solo el problema de la libertad como posibilidad de generar vínculos, relaciones, instituciones sociales, sino además la libertad como gobierno de sí, como algo así como una especie como de ganarse a sí mismo. Esto lo recupera el de emancipación, pero pone un acento adicional. Y el acento adicional es siempre y cuando, en la base de todos estos procesos de liberación, a lo que estemos atendiendo es a los sufrientes. Porque muchas veces podemos solo, por efectos de una sobrecarga ideológica liberal, creer que el problema de la libertad se puede conquistar en algunos o en unos de espaldas al sufrimiento de las mayorías. Y eso para la teoría crítica es impensable. Eso ganarían un poco más con el concepto de emancipación. ¿Sí? Bueno, por acá escribieron en el chat. Juan José, crear capacidades en Nussbaum es relativamente proporcional al concepto de necesidades en Marx. No, no. Es que aquí hay unas, a ver, hay autoras y autores liberales y uno tiene que leer sus claves liberales, ¿cierto? Que son distintas a las claves del marxismo o del materialismo histórico dialéctico. Martha Nussbaum es una liberal, ¿cierto? Hannah Arendt es una liberal. Amartya Sen es un liberal. Entonces, entender esto nos puede ayudar también a establecer que pueden hablar de cosas muy parecidas, sin ánimo de lucro. Pero, ¿qué es sin ánimo de lucro en la propuesta de Nussbaum, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites de una autora liberal? Y esos límites, digamos que todos tienen límites, digamos,
El lugar de enunciación del marxismo tiene límites, pues por supuesto. Pero para no confundir, para no extrapolar, es muy importante entender qué serían necesidades y capacidades en Amartya Sen, en Martha Nussbaum, qué es, porque ahí hay un proyecto liberal, y qué es eso en una perspectiva marxista, ¿cierto? Eh, por ejemplo, es fundamental para una perspectiva marxista la transformación de las relaciones sociales de producción. O sea, hay que desmontar el capitalismo. Hay que desmontar el capitalismo, no humanizar el capitalismo, no suavizar el capitalismo. No. Esas son las corrientes liberales de un liberalismo social. Listo. Pero la corriente marxista, vuelve otra vez a la discusión del programa de Gotha. Marx les dirá, bueno, vamos a aclarar la cosa, ¿cierto? Si el proyecto fundamental es la autoemancipación del proletariado, eso no se puede dar sin desmontar el sistema capitalista, ¿sí? Ahora, si de lo que estamos hablando es de hacer reformas al interior del sistema capitalista, entonces no estamos atendiendo a esa autoemancipación del proletariado, sino más bien estamos hablando, digamos, de una legitimación del capitalismo. Pero eso es otra historia. Eh, entonces, sí, con Nussbaum hay que tener cuidado, creo yo, con los lugares desde donde se nombra, ¿sí? No se está atacando al capitalismo en su realidad más fuerte. Se atacan, digamos, ramitas que salen del capitalismo, algunos ataques a problemas ecológicos, algunos ataques al problema de la distribución, incluso algunos ataques al problema de la riqueza, pero ¿cómo se engendra el capital? Ese núcleo fuerte de un liberal no lo va a atacar, ¿sí? Como no va a atacar núcleos fuertes como la propiedad privada, ¿sí? Muy bien. Sí. Ela, tienes la palabra. Eh, hola, hola. Hola. Sí, Es con el tema de cuando, a ver, no sé si estoy pues estuve distraída en este punto, pero tú hablas de entonces ellos le apostaban a en una educación popular. sí. La primera pregunta es, ¿esa educación popular la podemos entender como se entiende ahora desde las apuestas de Freire? Es decir, la educación popular tiene sus raíces allí, o si no es así, ¿por qué no la llamaban educación para el proletariado o del proletariado? O pues como de pronto hacer si quiero aclararme ese punto, si yo podría, digamos, buscar desde Marx esas apuestas por la educación popular, ¿cómo la podemos vivir y entender hoy? Sí, a ver, Ela. Nuevamente, muy parecido a la pregunta por el concepto de libertad, ¿sí? El concepto de educación popular no es ni de Marx, no es ni de Freire, no es de Simón Rodríguez. El concepto de educación popular es de Condorcet. Es un concepto que aparece a finales del siglo XVIII, cuando se le comisiona a Condorcet elaborar este texto. Bueno, así. Eh, este texto, escritos pedagógicos, ¿cierto? Que pues, básicamente pues, lo podríamos también entender como toda la propuesta de Condorcet del sistema de la propuesta instruccional francesa. Es como una comisión para intentar establecer una versión, digamos, pedagógica de la proclama de 1789, ¿sí? Educación popular es el concepto francés y ese concepto tiene un problemilla en Condorcet que es distinto al de la educación popular en América Latina. Y es el problemilla aquel de ubicar la educación popular como una de las líneas de intervención del Estado, ¿sí? O sea, el Estado despliega educación popular, que a grandes rasgos es una educación mayoritariamente para población adulta y mayoritariamente campesina. Cuando Marx establece la discusión con el Volkserziehung, el concepto de educación popular que aparece en este texto de la crítica al programa de Gotha, Marx empieza a poner en acento una discusión que es muy parecida a la que se desarrollará en América Latina. Y es que si estamos hablando de educación popular, la educación popular no puede estar articulada a los intereses del Estado. Porque el Estado, desde el Estado que incluso lleva a Condorcet a la muerte,
hasta, digamos, el estado de Bismarck o cualquier estado, pues es contrario a una tesis de la educación popular eh, como posibilidad, digamos así, de emancipación comunitaria, ¿sí? De generar poder popular desde abajo. Eso está ahí, ¿ok? Ahora, decir que el planteamiento de Marx en la crítica a la educación popular estatal propuesta por la SAL en el programa de Gotha es lo mismo que la educación popular latinoamericana, pues no. Tiene elementos de coincidencia, porque ya la educación popular latinoamericana, no en Rodríguez, sino posteriormente en Freire y luego de Freire, ya tiene otros componentes. Por ejemplo, como lo veremos luego cuando abordemos a Freire, ¿por qué optar por el concepto de oprimido, cierto? ¿Qué es lo que se está pensando en términos no solo de los límites de la crítica de Marx, porque en eso sí estoy de acuerdo con Hannah Arendt, y es que hay un límite en la crítica de Marx al capital, y es que de alguna manera propio del siglo XIX y aún afectado por la idea de progreso, Marx es muy defensor del desarrollo industrial científico. La educación popular latinoamericana tendrá otras fuentes, fuentes que mostrarán alternativas civilizatorias al proceso industrial, ¿cierto? Eh, eh, bueno, pero entonces diría que habría puntos de encuentro de los dos, cuestionan que la educación popular no puede estar articulada al Estado, los dos están de acuerdo que la educación popular tiende a esos procesos de autoemancipación. Para mí el límite de la educación popular desplegada a este texto del 75 de Marx es que aún sigue concentrado en la idea de la emancipación proletaria y en la perspectiva industrial, mientras que la educación popular latinoamericana hablaría de procesos civilizatorios extraídos de otras experiencias no occidentales que amplía el horizonte y por ende el concepto no es el proletario, sino el oprimido. Pero eso habría que trabajarlo más, él, ¿sí? Muy bien, gracias. Juan David, puedes abrir cámara y micrófono. Y Juan luego, David, buenos días. Buenos días. Hola, Juan. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vas? Muy bien, Juan. Muy bien. Bueno, yo quisiera de pronto, eh, siguiendo un hilo que acabas de tirar que me parece muy valioso respecto de limitar los campos de trabajo, particularmente hay autores que dicen cosas que son muy similares, pero si uno lo mira en su contexto se da cuenta que pertenecen a campos semánticos y políticos distintos. Y el Sí, caso que traías era el de Nussbaum, que sí. hay muchas cosas que puede decir que a uno le suenan a Marx sin ánimo de lucro, decías, pero que Ajá. cuando uno mira su contexto, pues habría que hilar mucho más fino. El otro caso que quisiera señalar era a partir de algo que decías hace un rato, y es con el concepto de trabajo de Marx, y Sí, creo que algo parecido sucedería con Arendt, que la traíste en un par de ocasiones, sí. tratando de pensar de forma más amplia el concepto de Marx. Entonces traías la diferencia entre trabajo, labor y acción Y de acción. Arendt, Sí. eh, para pensar particularmente cosas que a Marx se le quedaron por fuera, como el trabajo doméstico. Ujú. Yo creo que la vía sería por otro lado, más que Sí. señalar que hay autores y autoras que lo hacen, que piensan el trabajo doméstico más desde la dimensión de la labor y no propiamente del trabajo. Yo creo que ahí Ujú. lo que habría que hacer es pensarla a partir del concepto mismo de trabajo, que cuando uno Ok, piensa el trabajo dale. ¿Por doméstico qué? como Sí, labor, sí. cuando pensamos el trabajo doméstico como labor, justamente seguimos reproduciendo la idea según la cual el trabajo doméstico no produce valor y no Ah, aparece sí, parte de la cierto, esfera. cierto. Y ese Porque, es un ojo, esa es una claridad de Aren en la diferencia entre trabajo y labor. Eso claro, es cierto, sí. exacto. Y seguimos hablando del trabajo doméstico como trabajo meramente reproductivo y no como trabajo productivo. Cierto. Lo que hace Federici y eh, se, ay, se me llama Nancy Fraser en Capitalismo Caníbal, que es un libro que recomiendo mucho, es señalar que justamente más que cambiarle el nombre, que de hecho es lo que hace el liberalismo no llama al trabajo doméstico ya trabajo, decimos los oficios,
En Antioquia se dice los destinos, hay que hacer el destino, que me parece una palabra Uf, súper pesada en esa dirección. uf, El destino, ontológica. O sea, ya claro, es como ya estás signado a. sí, Sí, o sea, y si uno ajá, dice destino, definitivamente no está hablando de trabajo, no está hablando de exacto, autorrealización. ajá, Y claro, si no hay una autorrealización, pues es por una cuestión histórica y material y concreta, y no porque el trabajo doméstico como tal no sea una forma de trabajo productivo. Ahora, Marx no pensó el trabajo doméstico como trabajo productivo. Marx pensó el trabajo de la mujer, solamente la mujer que estaba en la fábrica, o el trabajo de los niños, lo señalabas en ese pasaje pues, del Capital, donde Marx habla del trabajo de las mujeres en las fábricas y de los niños, y tiene reflexiones muy interesantes para el movimiento feminista, pero solamente pensó a la mujer trabajadora en tanto mujer asalariada. Lo que hace Federici y Fraser es señalar que el trabajo doméstico es trabajo en el concepto marxista del término, señalando justamente que el problema de la producción de plusvalía no nace en la relación del trabajador con su patrón en la fábrica, sino que desde el momento en que el trabajador tiene que salir de su casa para vender su fuerza de trabajo, ajá, ya toda ese dinero no pago ha sido invertido en la reposición de la fuerza de trabajo. O sea, la tesis de sí, Federici es como sí, que Marx imagina que el salario sirve para que el trabajador vuelva al otro día a trabajar, pero ese vuelva al otro día a trabajar aparece como una implica, robinzonada. O sea, lo ajá, que habría que hacer es hacerle a Marx lo mismo que él le hace a los economistas políticos y señalar que el trabajo, la plusvalía no nace en la relación del obrero en la fábrica, sino que nace desde la casa, ¿sí? Y en ese sentido el trabajo doméstico es trabajo, hay plusvalía a pesar de que no haya salario, ¿sí? Esa es una corrección que hace Federici y Frey ajá, al concepto de trabajo. eh, y por eso precisamente no hay que cambiar el concepto, no hay que llamarlo labor, no hay que llamarlo actividad, hay que llamarlo trabajo, haciéndole una crítica a ok, Marx. De ese ok, lado, pues me parece interesante, pues, a propósito de eso que estás diciendo, porque a veces, claro, uno se siente tentado, y yo durante un tiempo lo hice, a pensar este tipo de trabajos a partir de conceptos que vienen de otras tradiciones, como la liberal, como la de Arendt, ujú, que entrega, no digo que esté mala esa lectura, nos, nos da algunas ganancias, pero también hay otras cosas que se invisibilizan. Y por ejemplo, el hecho de que hay explotación en sentido capitalista del término es algo que se invisibiliza. Y también quisiera señalar muy puntualmente respecto a la pregunta que se hacía, la diferencia entre libertad y emancipación. A mí sí, me resuena a Marcuse en ese sentido. Marcuse piensa la emancipación no como sinónimo de la libertad, sino de la liberación. eso, Como que sí, marcar sí, cierto, o sea, la libertad puede pensarse más como un estado, pues habla ah, de libertades civiles, libertad, bueno, incluso el capitalismo habla de libertad de mercado, etcétera, o sea, ujú, como un estado, como algo que se posee, mientras que la emancipación es una búsqueda por la libertad, es una lucha. La emancipación se piensa en términos mucho más activos. Eh, pues lo pienso en Marcuse, que creo que en términos generales pues podría dar luces allí. Y claro, otro asunto que me quedaba ahí pendiente también es el de que en tu exposición, o sea, estoy de acuerdo con la exposición cuando haces la crítica al reformismo, ¿sí? Y particularmente a la posición de Lassalle y otras lecturas de mejorar las condiciones para que los trabajadores vivan mejor y a la larga evitar el momento de la revolución. Pero también me ujú, parece importante, pues lo dijiste de pasada, pero quisiera hacerle énfasis a eso, y es que analizar qué tipo de reformas vienen de parte del Estado burgués y qué tipo de reformas en realidad son triunfos de la clase trabajadora, que a veces lo metemos todo en el mismo paquete y perdemos de vista las diferencias. O sea, no es lo mismo que la clase trabajadora logre una reducción de la jornada laboral a 8 horas y no a es 16 cierto, horas, sí, 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 a sí, decir que un estado de bienestar pues te da ciertos subsidios para evitar que te agites más adelante para otras cosas. Entonces, a ajá, veces metemos bajo la idea de reforma logros que ya son de hecho logros del proceso revolucionario, que es lo que Lukács le criticaba a esos supuestos marxistas ortodoxos que solamente querían la revolución. Él dice, el ujú, marxismo ortodoxo
No es querer la revolución pensando que revolución es una revuelta y ya, sino entender que revolución es que los trabajadores tengan una reducción de la jornada laboral, que haya vacaciones pagas, que todas estas conquistas no son reformas que vienen del lado del Estado burgués, sino que son conquistas del movimiento obrero y en ese sentido hay que pensarlos también como momentos necesarios de la revolución. Ujú, sí, pero Juan, estamos de acuerdo en que ahí el centro está es cómo conectamos, digamos, esas luchas o esos triunfos con la claridad del horizonte de la emancipación De del acuerdo. sujeto, ¿cierto? Para que no termine de pronto siendo bálsamos, ¿cierto? Pequeñas dosis de opio, ¿sí? Eso, para la clase dominante. Juan, muchas gracias, hombre, muy claro. Aquí ya Diego, está anotado para la próxima lección. Es cierto. Eso iba a decir yo. Eso iba a decir yo. Juan Cierto, es un... profe Juan David, por que usted supuesto. también trabaja o investigó, no recuerdo bien, sobre la escuela de Frankfurt. sí, esa Bueno, sí, fue pues, la línea de la maestría. no, bueno. Y Metidos ahora en en el el tema. doctorado, qué pena, estás en... En el doctorado estuve, que ya salí de eso, ya defendí por fin. Ya, Qué doctor. bueno, quedando igual a Eh, Lorena. Estuve trabajando temas de género, particularmente el problema de la masculinidad, Mm. entendido pues como a partir de la teoría crítica de Frankfurt, pero también a partir de una lectura de Simone de Beauvoir y el Ah, existencialismo qué francés. bien, excelente. Ese es el trabajo que desarrollé. Excelente, profe. Por aquí, si hay posibilidades, estaremos contando con usted. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias, profesor Diego. La María No, Isabel. Juan. Gracias, Juan. Muchas gracias. María Isabel, María Isabel es estudiante del Instituto de Filosofía y está matriculada también en este curso, María Isabel. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias Bueno, por la presentación. Yo tengo una pregunta que todavía no sé si está bien formulada porque pues apenas la estoy pensando y tiene que ver también con la idea de naturaleza, ¿cierto? Y pensar la naturaleza no solamente como algo que está por fuera del hombre, que el hombre o el ser humano más bien entra a dominar, transformarla y en esa medida transformarse, sino también como algo que implica al ser humano, ¿cierto? Entonces la pregunta, en términos más precisos, es qué implicaciones tendría también para la antropología pedagógica pensar justamente a la naturaleza como algo que implica al ser humano y en esa medida no hacer una decisión tajante, ser humano por una parte y naturaleza por otra parte, o digamos que en términos más extremos no hacer directamente esa decisión, ser humano, naturaleza. Que también creo que implicaría pensar la distinción y por lo tanto la relación entre cultura y naturaleza. Porque generalmente, y creo que es una idea de educación bastante instalada, pensar la educación como aquello que aleja al ser humano de la naturaleza. Y pues esa es la pregunta, ¿qué implicaciones tiene para la antropología pedagógica esa nueva forma de pensar la relación entre ser humano y naturaleza? Ok, bueno, pero a ver, ahí digamos, implica dependiendo del lugar donde nos apoyemos, María Isabel, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, y es una entrada, digamos, al último tema que vamos a abordar en este itinerario de ir a Marx, y es, digamos, su concepto de naturaleza y en él por qué aparece el intercambio orgánico. Al menos desde Marx, María Isabel, hay, digamos como tres aspectos que yo quisiera recuperar. A ver, la primera es que eh, cuando el humano actúa en él está desplegada la naturaleza, ¿cierto? Está desplegada la naturaleza, pero una naturaleza que adquiere como una dimensión adicional. Y esa dimensión adicional no es la naturaleza desplegada, digamos, de una forma, eh, digámoslo así como por inercia, sino una naturaleza desplegada con la intención de ganar una mayor conciencia de eso que se está desplegando, ¿sí? De allí, Marx dirá que el punto de conexión para poder establecer algo que permita ir más allá del compartimento estanco, de lo que es naturaleza, natura, como ecológica, y una naturaleza, que diríamos naturaleza humana, es la historia, ¿cierto? Entonces hay un puente en la historia. Ese puente en la historia implica no solo que
se humanice la naturaleza, sino que el humano se naturalice. Dialécticamente, pues lo voy a decir de formas muy, digamos, básicas, nosotros por más cosas que hagamos no logramos desprendernos de los elementos de la tabla periódica. Nosotros por más cosas que queramos construir aún seguimos regidos por leyes de la naturaleza. Pero una cosa es hacer leyes de la naturaleza y esos elementos de la tabla periódica en las otras manifestaciones de la naturaleza y otro es en nosotros. Porque nosotros, algo así como que la naturaleza logra desencriptar cosas que tiene contenidas y que gracias a la participación de esta parte de la naturaleza llamada humano se logran como abrir, se le abren como doble clic y se construyen nuevas cosas. Entonces, en la lectura de Marx, lo que permite establecer esto, y será parte de lo que encuentran ustedes en la tesis doctoral de Schmitt, que además es una tesis doctoral con 2 tutores, con Adorno y Horkheimer a la cabeza, es una tesis donde recuperando el concepto de naturaleza en Marx, intentando pasar de los principios que están en su tesis doctoral hacia el encuentro con las ciencias naturales de Maleshott y todos estos autores del siglo XIX alemanes, con el concepto de intercambio orgánico, Marx va ganando mayor interacción en el concepto de naturaleza, de forma tal que al menos desde este lugar no hay una tajante división entre cultura y naturaleza, ¿sí? Hay un continuum que habría que leer en términos del puente de la historia, ¿sí? Ahora, consecuencias para la antropología pedagógica. Hay una antropología pedagógica de cuño idealista, ¿cierto? Que es una antropología pedagógica, digamos, con Knoll, por ejemplo, hay una antropología pedagógica que todavía sigue, digamos, con algunos de los elementos de la filosofía alemana del siglo XIX, pero hay otra antropología pedagógica que empieza a establecer un diálogo con estos contenidos, por ejemplo, como los de Marx, que no hacen parte de la recuperación que esta otra lectura de la antropología pedagógica hace del diálogo pedagogía-filosofía, por ejemplo, y que Camper, por ejemplo, es un autor importante en esto, que recuperan esa relación entre filosofía y pedagogía pasando por lecturas como la de Marx, que va a traer consecuencias en la antropología pedagógica, que no es esa antropología pedagógica de los ideales del ser humano, no es la antropología pedagógica normativa, sino una antropología pedagógica que se pregunta, por ejemplo, por las praxis que hacen humanizante al humano. ¿Qué implica eso? Y por ende, en esa pregunta, recuperando la lectura de Marx, incluso el concepto de naturaleza de Marx, empiezan a establecer otro tipo de perspectivas, donde la antropología pedagógica no se vuelve una especie de regulación o de tiranía antropológica a partir de ideales antropológicos prefigurados, sino también sino una lectura de ese despliegue histórico de las praxis humanas que no podrían estar de espaldas a la naturaleza. El efecto de Camper en Wolff llevará, por ejemplo, al planteo de la antropología histórico-pedagógica. Pero hay un texto que te recomiendo. Incluso en este texto de Sirfas, llamado Enciclopedia del Arte de Vivir, hay una parte donde se habla también de la naturaleza. Donde se habla del ser de carne, en fin, hay vegetar y morir, hay varios puntos donde se trabaja el problema de la naturaleza, ¿sí? Y te puede mostrar otra manera de entender la antropología pedagógica, que no es la antropología pedagógica, es este autor, Sirfas, con Z, Sirfas, ¿sí? El que escribe con Wolff, el de Historia de la antropología pedagógica en Alemania, que quizás en los cursos de antropología pedagógica ustedes han trabajado, ¿sí? Es otra lectura. Entonces, a lo que quiero llegar es que para hablar de antropología pedagógica, volviendo al problema, por ejemplo, como lo entiende Marx, de que no hay una suerte de compartimiento estanco entre cultura y naturaleza, la lectura debería ir hacia la antropología histórico-pedagógica y los autores que dentro de ese contexto recuperan la obra de Marx. No solo Wolff, está Camper, está Sirfas, bueno, que es, digamos, otra
que no son los clásicos, no son Volnov, no son Knoll, ¿sí? Gracias por la pregunta, María Isabel. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias, profe. Diego, yo me permití también, si no les molesta, compartir un texto que también lo ha recomendado el profe en algún momento, el profe Alexander Icapié, sobre la olvidada naturaleza del hombre de Rudolf Lazán, que obviamente pues no es desde los referentes que estamos aquí trabajando, pero pues puede ayudar a esclarecer como ese tema de la naturaleza del hombre, ¿cierto? ¿Qué es lo connatural al hombre y qué no? No sé si alguien tiene más preguntas o María quiera decir algo más. Igual si tiene más preguntas, ya el jueves las podemos retomar. Listo, muy bien. Muchísimas Sí, gracias, profesor Diego Muñoz. Muchísimas gracias a las personas que participaron activamente y que, ay, como uno lee al revés, pero bueno, sí, yo creo que ya me sí. escribieron por aquí. A mí ya mi neuronas dice ¡boom! A ver, la pedagogía... Ni arte ni vocación, ciencia y rebelión. Bueno, profesor, esto es producto de su curso. No me responsabilizo de eso. Le agradezco muchísimo, profesor Diego Muñoz, y también a las personas que han estado participando, que pertenecen a los dos programas de pedagogía y también quienes no pertenecen. Nos vemos entonces el jueves a las 8 de la mañana. Voy a detener la grabación. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día.